Y empezamos hoy el programa pues con el tema que todo el mundo habla hoy en este jueves 22 de diciembre, del sorteo extraordinario de Navidad. Eso sí, nos lo vamos a llevar al terreno lingüístico con la filóloga Luna Paredes. ¿Cómo estás, Luna? Buenas, ¿qué tal? Pues sí, al final la lengua y la vida están unidas, ¿no? Y hoy estamos todos pendientes de lo que estamos pendientes, así que vamos a dedicarle la sección a hablar de la lotería y algunas recomendaciones sobre cómo escribir algunas palabras que tienen que ver con la lotería navideña. Muy bien. Pero vamos, sobre todo, que nos toque. Que nos toque, aunque sea pellizquito, como se Eso dice, es, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. La lotería, dice el diccionario de la RAE, es una rifa o sorteo que se hace con objetos, dinero y otras cosas con autorización pública. Y yo resalto aquí rifa o sorteo con minúscula. Vamos a entrar en el terreno de las mayúsculas y de las minúsculas. Es decir, la lotería es un sorteo, es un juego, es una rifa, es un nombre común, en definitiva, ¿no? Entonces, no debemos escribir lotería con mayúscula. Incluso si decimos lotería nacional. Como vemos en el propio diccionario nos dice que lotería, tanto la L inicial como la N de nacional iniciales, las dos se escriben con minúscula. Porque Eso genera muchas dudas, ¿eh? Claro, porque en el fondo es un juego, es un sorteo, es una rifa. Entonces, todas esas palabras, lo vamos a ver ahora mismo, se escriben con minúscula porque son nombres comunes, o sea que nada de poner mayúsculas de relevancia. Hay aquí siempre ocurre, y con, por ejemplo, pues con fechas tan señaladas como las Navidades, que tenemos lío con la mayúscula y la minúscula, porque existe lo que se llama la mayúscula de relevancia, es decir, mayúscula a la que en algunas palabras les damos alguna importancia, ¿no? Sí, le damos propiedad, ¿no?, Eso al es, asunto. eso es. Creemos, ¿no?, que el uso de las mayúsculas hace que esa palabra tenga más importancia, sea más... Bueno, pues son cuestiones que no tienen nada que ver con las reglas ortográficas y que por tanto debemos despejar. Son cuestiones extralingüísticas. Entonces, por mucho que sea importante que nos toque la lotería y por mucho que juguemos a la lotería, exactamente, son nombres comunes y se escriben con minúscula. Lotería nacional, pero lo mismo ocurre con rifa, sorteo, premio, número, décimo, bolas, bombo. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Si nunca juegas a la lotería, ¿cómo te va a tocar? Lotería con minúscula. Hemos hecho una rifa con minúscula en el colegio. Una rifa es un sorteo. Hoy se juega el sorteo navideño. Son nombres comunes, no debemos poner ninguna mayúscula de relevancia porque no tiene ningún sentido, porque lingüísticamente no lo tiene, o sea que extralingüísticamente no metamos cuestiones que no tienen que ver, ¿no? A ver si te toca el premio gordo. Ahora vamos a ir concretamente con premio y concretamente con gordo para ver esto, porque sí que aquí tenemos más cambio, ¿no? Eso es. ¿Cuál es tu número de la lotería? Este año solo he comprado un décimo, hay 100.000 bolas para el juego, el bombo ya está en el Teatro Real. Todas estas palabras, por muy bonitos que sean los bombos, como estamos viendo, por mucho teatro que haya detrás de todo esto, ¿no? En el fondo son nombres comunes. Entonces tenemos que escribir todas estas palabras con minúscula inicial, décimo, número, etcétera. Y con premio, el premio exactamente es un nombre común, dice la Academia, entre otras cosas, que es una recompensa que se otorga en rifas, sorteos o concursos, o sea que ya la propia Academia hace una mención a que un premio es algo que se gana dentro de las rifas, los sorteos o los concursos, por cierto, todo con minúsculas, o sea que si empezamos a leer ya entramos en este mundo, ¿no? Y que premio gordo se escribe con minúscula inicial. Y tenemos aquí un doble juego. Porque por un lado, cuando escribimos premio gordo, siempre lo debemos escribir las dos con minúscula inicial, porque está clarísimo a qué premio nos estamos refiriendo. Al lote o premio mayor de la lotería pública y especialmente el correspondiente al de la Navidad, ¿no? O sea, cuando hablamos del gordo, del premio gordo, sabemos, cuando utilizamos la expresión completa, premio gordo, sabemos a qué nos estamos refiriendo y debemos escribirlo con minúscula inicial, porque es un nombre común. Cuando hablamos solamente del gordo, sería preferible mantener esta minúscula inicial, sería lo idóneo, porque al final también sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y el contexto nos ayuda a entender. Y seguimos teniendo un nombre común, entonces debemos mantener a ver dónde cae el gordo este año con minúscula inicial. ¿Qué ocurre? Que el gordo también es un nombre propio, entonces cuando hacemos referencia al gordo como un nombre propio lo podemos escribir con mayúscula inicial.
Vamos, en definitiva, podemos escribirlo un poco como queramos, en mayúscula, solamente gordo, lotería, décima, número, todo eso, minúscula inicial. Pero cuando hablamos del gordo y solo decimos el gordo, podemos optar por cualquiera de las dos opciones, pero lo adecuado es optar por la minúscula, porque sigue siendo un nombre común, ¿no? Es un premio, es el nombre de un premio. Aunque al final, por ejemplo, en prensa siempre sale con mayúscula, ¿no? Siempre Para darle sale. más relevancia. Claro, parece. pero por eso, porque tenemos la mayúscula de relevancia y tenemos que quitarnos un poco, la Academia está trabajando en los últimos años bastante y la Fundeu también, para quitarnos esta idea de la cabeza, ¿no? La mayúscula de relevancia... Bueno, es una cuestión casi tradicional, más que lingüística, no tiene base lingüística, muchas de ellas, de las mayúsculas de relevancia. O sea que debemos tender a normalizar el lenguaje, ¿no? O sea que el gordo lo podemos escribir de las dos maneras, pero lo mejor es escribirlo con minúscula inicial, porque estamos ante un premio, un nombre común. Hay nombres propios y los nombres propios, cuando ponemos toda la nomenclatura, es decir, si decimos sorteo, pues es un nombre común, pero si decimos el sorteo extraordinario de Navidad, el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, el sorteo extraordinario del niño, etcétera, cuando hacemos la nomenclatura completa, el nombre propio completo, entonces sí debemos respetar, obviamente, las mayúsculas iniciales. ¿Por qué? Porque se trata de nombres propios. Igual que si decimos los niños de San Ildefonso. San Ildefonso es el nombre de un colegio. Entonces debemos respetar la mayúscula tanto en San como en Ildefonso. Sin embargo, y hago un pequeño recordatorio, los tratamientos se escriben con minúscula inicial. Voy a rezarle a San Cucufato, San se escribe con minúscula inicial. Aquí estuvieron don Juan y doña Inés, estos tratamientos, San, don, doña, usted, doctor, etcétera, todos estos tratamientos, fórmulas de tratamiento se escriben con minúscula inicial. No caigamos en la mayúscula de relevancia, no caigamos en eso. La única excepción para escribir mayúscula en estos tratamientos es si estamos usando abreviaturas. Por ejemplo, voy a rezarle a ese punto, San, ¿no? La abreviatura de San, o de don y de doña, las abreviaturas se escriben con mayúscula. ¿Por qué? Porque ha quedado fosilizado así. O sea, hay cuestiones del lenguaje que acaba pesando la tradición, las abreviaturas de tratamiento han quedado fosilizadas así, también algunas pueden coincidir con otras que se escriben con minúsculas, etc. O sea, hay razones, pero sobre todo ha quedado fosilizado así. Bueno. Y esto es lo único que tenemos que respetar, pero en el resto de casos escribamos, excepto si estamos hablando de nombres comunes como San Ildefonso, de nombres propios, en el resto de casos los tratamientos, San, usted, don, doña, etcétera, se escriben con minúscula inicial. O sea, estamos desgranando y viendo cómo... estamos quitando mayúsculas por todos los lados. Exacto. Limpieza total. Exacto, sí, porque es muy necesario. O sea, es muy necesario realmente pensar. Estamos ante nombres comunes y ante tratamientos que son fórmulas comunes. Pues con minúscula inicial, no nos vengamos arriba con mayúsculas innecesarias, ¿no? Y con respecto a otras abreviaturas, por ejemplo, tenemos la abreviatura de los números. Bueno, también hablamos de números porque, claro, estamos en la lotería, lo que queremos es muchas cifras y que nos toquen muchas cifras. Bueno, pues vamos a hablar de números. Y con respecto a las abreviaturas, la abreviatura de número, que esto no se suele hacer siempre bien, la abreviatura de número tiene la N, el punto y la letra voladita. Entonces, tenemos que respetar el punto antes de la letra voladita, lo primero que tenemos que respetar, y lo segundo es que la letra voladita es preferible, lo adecuado, es no usar la que viene predeterminada en el teclado, porque la que viene predeterminada está subrayada. O sea, sino usar todos los procesadores de texto, por ejemplo, en Word tenemos una X arriba, ¿no? Donde tenemos todas las opciones de cómo poner el texto, etcétera. Tenemos una X con una letra voladita. Bueno, pues clicando ahí podemos insertar la O, la A, si decimos tercer, etcétera, ¿no? O sea que no utilicemos lo predeterminado, lo que está en el texto, porque tiene un subrayado. Ya hemos hablado aquí de los resaltes tipográficos en alguna ocasión. El subrayado es un resalte tipográfico, nos da información extra de la palabra. Y la letra volada o voladita también es un resalte tipográfico. Unir dos resaltes es redundante. O sea que por eso la recomendación, aunque es tradicional y por eso está en los teclados, la recomendación es no utilizar el subrayado si ya tenemos un resalte tipográfico. O sea que la abreviatura de número es N punto y letra voladita sin subrayado.
Los números, si son simples, se escriben con letras. El décimo cuesta 20 euros. Si es tan sencillo como decirlo en una o dos palabras, mejor con letras que con cifras. Si son de 4 cifras, se escriben sin punto. Se juega a la lotería desde 1812, que esto es un dato real, además. Llevamos jugando mucho tiempo, que nos toque ya de una vez. Se escriben sin punto los años y los números de 4 cifras. Si tenemos más de 4 cifras, es decir, millares, pero con más de 4, de 5 o más cifras, debemos separarlos, no debemos usar el punto, sino separarlos con espacios, para no equivocarnos y pensar que estamos ante un decimal. Esa es la razón. Todo esto lo hemos explicado en otras ocasiones, o sea que es un repaso porque hoy vamos a utilizar muchos números, entonces que sepamos bien cómo escribirlos, ¿no? Y si se acompañan de un símbolo, por ejemplo un porcentaje, o el símbolo del euro, o un símbolo como de kilos, o de horas, o etcétera, el número se tiene que escribir siempre en cifras y se tienen que separar por un espacio el número y la cifra, que esto muchas veces lo escribimos a la vez, junto, ¿no? Sí. Hacienda se queda con el 20% del importe del premio Gorde, ¿no? 20% tenemos que escribirlo, el 20 en cifras, porque lo acompañamos de un símbolo, y con esa separación, no lo escribamos todo junto. O sea que por muchos números que nos toquen, es que escribámoslos bien hoy, en el día de la lotería. Y luego, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con este dinero? Sobre todo regalos, ¿no? Y regalarnos cosas, que para eso estamos en Navidad y esto es bonito, sí. Claro, estamos en época de compartir. Bueno, pues hablando de regalos, evitemos extranjerismos, no digamos artículo agotado, no digamos sold out, sino artículo agotado, no digamos 30% off, sino 30% de descuento, no digamos delivery, sino reparto a domicilio. Es cierto que en países como República Dominicana ya tienen la adaptación delivery y lo escriben así, como suena, con tilde en la primera I y con la segunda I latina, ¿no? Delivery. Bueno, pues y en Argentina lo llaman motoquero en vez de repartidor. Bueno, pues si hay otras opciones, pues perfecto, ¿no? Pero si no, utilicemos, eso es la nuestra, ¿no? Pre-rebajas, escrito en una sola palabra. Los prefijos siempre se escriben pegados a la palabra, por mucho que haya dos R's juntas. Pre-rebajas, pues no lo escribamos con guión, y no escribamos inflación con dos Cs, que sé que esto también nos preocupa mucho en esta época del año, bueno, y en general. O sea, inflación viene de inflar. No tiene nada que ver con infracción y no tiene nada que ver con acción. O sea, que no lo equivoquemos, no nos equivoquemos con esas dos palabras. Viene de inflar, o sea, que de inflar, inflación. Y una sola C. Una sola C. Y bueno, para terminar, la Navidad, a veces dudamos en cómo se escribe, si con mayúscula o con minúscula, ¿no? El propio periodo o la propia festividad. Bueno, el diccionario nos dice que con minúscula. Es la escritura que presenta, ¿no? Pero nos dice, escrito con mayúsculas en las acepciones 1 o 2 y también en la 3. Esa es la información que nos da el diccionario, ¿no? Es decir, también se puede escribir con mayúsculas cuando nos referimos en el mundo cristiano a la festividad anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo, el día que se celebra la Navidad y el tiempo comprendido entre la Nochebuena y los Reyes Magos. Es decir, tenemos las dos opciones, podemos escribirlo con mayúsculas o con minúsculas en función de, y aquí ya hay algo también extralingüístico, si nos estamos refiriendo como a un periodo de tiempo o si nos estamos refiriendo a una festividad. Si nos estamos refiriendo a la festividad, y concretamente si decimos la festividad del día de Navidad, 25 de diciembre. Exacto, pues eso se escribe con mayúscula porque es un nombre propio de un día, de una festividad, pero refiriéndonos al periodo, cualquiera de las dos opciones es válida. De hecho, normalmente cuando lo utilizamos el plural, me encantan las Navidades, solemos escribirlo en minúscula, porque nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo, ¿no? Y entonces es un nombre común. O sea que tenemos esa doble opción, y aquí pues eso dependerá un poco de cómo concibamos nosotros este periodo, si como un periodo o dentro del contexto en el que nos estemos comunicando, como un periodo o como una festividad. Y los días concretos se escriben con mayúscula inicial. En Navidad comeremos solomillo, he quedado con mis amigos para cenar en Nochevieja con N mayúscula, y el día más feliz del año
es el día de Reyes, Reyes con mayúscula, porque son días concretos y esas festividades se escriben concretamente como nombres propios. Así que, bueno, feliz Navidad con mayúscula, con minúscula. Si nos toca la lotería con minúscula, tendremos unas Navidades con minúscula felices y felices fiestas con minúscula, que fiestas es un nombre común. Así que... Pues desde aquí también te deseamos todo eso para ti, Luna. Muchísimas gracias y en 2023 vuelves. Eso ¿vale? es. Venga, feliz Navidad. Feliz Navidad.